México es un país cuya biodiversidad no tiene precedentes, desde numerosas especies de serpientes de cascabel que solo se pueden encontrar en algunas pequeñas islas mexicanas, hasta los icónicos ajolotes, los cuales comprenden numerosas especies que solo se pueden encontrar en algunas lagunas de este país, o que me dicen de nuestros queridos bipes, las lagartijas topo. Y en cuanto a las protagonistas de este canal, las tarántulas, México no se queda atrás. Magna carina, bonetina, brachypelma, clavopelma, cotztetlana. Todos estos son géneros que únicamente se pueden encontrar en tierras mexicanas. De hecho, junto con Brasil, México es el país con más géneros endémicos de tarántulas en todo el mundo. Sin embargo, entre toda esta diversidad existe un género que destaca y sigue albergando innumerables misterios, ya sea por su extrema diversidad, su posición clave en el árbol evolutivo de las tarántulas o las adaptaciones extremas a la vida en las cuevas que algunos de sus miembros llegan a tener. El género Hemirhagus es uno de los géneros de tarántula más interesantes de nuestro planeta. Acompáñame hoy a descubrir la historia, lo que sabemos y los misterios que nos quedan de este fascinante grupo de tarántulas. Hoy les presento a Hemirhagus, las tarántulas del inframundo. Para contar esta historia tenemos que remontarnos a 1891. En estos tiempos la taxonomía de las tarántulas era un completo caos. Géneros nuevos se erguían a montones de forma redundante y a la vez tarántulas sin ningún parentesco entre ellas eran agrupadas dentro de un mismo género. En este año, el naturalista francés Eugène Simon creó el género Cratorhagus para incluir a las especies de Medio Oriente en ese entonces conocidas como Nemesia concolor y Avicularia tetramera, que actualmente conocemos como Chaetopelma concolor y Chaetopelma olivaceum, respectivamente. Sin embargo, en este género Cratorhagus, Simon también decidió incluir a una especie que había recientemente descubierto a partir de una única hembra en una expedición en México, y la cual creía era parecida a las otras dos especies de Medio Oriente. La describió como Cratorhagus cervinus. Avanzamos unos cuantos años, a 1903. En otro trabajo, Simon se dio cuenta de que su Cratorhagus cervinus era diferente a las especies de Medio Oriente, por lo cual la sacó de Cratorhagus y le creó su propio género, creando la nueva combinación Hemirhagus cervinus. Damas y caballeros, he aquí el nacimiento del género Hemirhagus. Con esto, Hemirhagus cervinus se volvió la especie tipo del género, lo cual quiere decir que la validez del género entero depende de la validez de esta especie. Sin embargo, hasta ahí quedó la historia con Simon. No especificó datos de la localidad, más allá de decir que se la encontró en México, ni recolectó más ejemplares aparte de esa hembra original. Quedó como una especie enigmática de la cual solo sabíamos que habitaba en México. Dejamos por un rato a la Hemirhagus cervinus de Simon y avanzamos en el tiempo, específicamente a 1971. En este año, el aracnólogo estadounidense Willis John Gersh publica un artículo sobre hallazgos que había hecho en expediciones espeleológicas en cuevas de México y Estados Unidos. Entre sus descubrimientos destacaba una tarántula que encontró en la cueva de los Potrerillos en el estado de San Luis Potosí. Se trataba de la primera tarántula troglobítica jamás descrita por la ciencia. Un organismo troglobítico se refiere a aquel que está completamente adaptado a la vida en la oscuridad de las cuevas. Entre las características troglobíticas de esta tarántula, Gersh destacó la reducción casi total de los ojos y la pérdida parcial de la coloración. Llamó a esta tarántula Aphonopelma stygia, viniendo el nombre stygia del latín, que significa proveniente del inframundo. Posteriormente, en 1973, Gersh decidió transferir a su Aphonopelma stygia al género Schizopelma, creando la nueva combinación Schizopelma stygia, y también describió a la segunda y la tercera especie de tarántulas cavernícolas conocidas para ese entonces, pero esta vez provenientes de otras cuevas en Oaxaca y San Luis Potosí. Se trataban de Schizopelma redeli y Schizopelma elioti. Y para finalizar con la saga de Gersh, en 1982 finalmente se dio cuenta de que todas estas tarántulas cavernícolas eran un género completamente separado de Aphonopelma y Schizopelma, por lo cual describió un género propio para ellas, Spelopelma, que significa pie de caverna, en referencia al hábitat donde habitan estas tarántulas. Y adicionalmente describió más especies nuevas provenientes de aún más estados diferentes de la República, siendo estas Spelopelma mitchellii de Tamaulipas, Spelopelma grieta de Oaxaca y Spelopelma puebla y Spelopelma nahuajum, ambas de Puebla. Un detalle interesante del cual se percató es que a pesar de que todas estas especies pertenecían claramente al mismo género, solo Spelopelma elioti presentaba setas urticantes. Sin embargo, a pesar de esto y de que originalmente las había descrito como Aphonopelma, Gersh extrañamente decidió identificar a Spelopelma como un género perteneciente a la subfamilia Ichnocoline, subfamilia conocida por su falta de setas urticantes y posición filogenética basal. Aunque no se le puede culpar por su decisión, sin duda en su tiempo debió ser alucinante no solo haber encontrado a las primeras tarántulas troglobíticas jamás conocidas, sino al observar también que estaban presentes en sistemas de cuevas completamente aislados a lo largo de un país tan grande como México. Todo esto hizo que asignarlas a una subfamilia de forma certera no fuera nada fácil.
Para este punto puede que te preguntes, ¿cómo es que estas dos historias terminan conectándose la una con la otra? Bueno, pues regresando con la Hemiragus cervinus de Simón, esta se quedó en la cuerda floja por casi 100 años, y de hecho estuvo muy cerca de ser invalidada por lo poco informativa que fue su descripción original y porque se llegó a pensar que la única hembra conocida se había perdido. Y para hacer todo más confuso, otro aracnólogo en 1916 describió a dos especies peruanas bajo el género Hemiragus, a pesar de que estas no tenían ninguna relación con Hemiragus cervinus. La validez de Hemiragus estaba peligrando. No obstante, en 1998 llegó el aracnólogo uruguayo Fernando Pérez Miles a aclarar las dudas. Primero que nada, logró localizar a la hembra original de Hemiragus cervinus en el Museo de Historia Natural de París y la analizó. No solamente logró confirmar su validez y recalcó las diferencias que tenía con otras tarántulas, sino que más importantemente se percató de que esta tarántula tenía un tipo de setas urticantes único nunca antes visto en ningún otro tipo de tarántula. Era la primera vez que se identificaban y describían las setas urticantes de tipo 6. Estas se pueden diferenciar de otras setas urticantes por su morfología aparentemente más simple y primitiva, conectándose a la tarántula por un pequeño tallo. El cuerpo de la seta es delgado y recto, recubierto a menudo en su totalidad de pequeñas cerdas en la misma dirección de la seta. Esto puede parecer algo trivial, pero en realidad terminó siendo la característica más importante para identificar al género Hemiragus. Pero bueno, no nos adelantemos. Unos años después, en 2003, el mismo Pérez Miles junto con el mexicano Arturo Locht lograron conectar los puntos y poner todo en su lugar en su estudio Revisión y Análisis Cladístico del género Hemiragus. Primero que nada, sacaron del género a las supuestas Hemiragus de Perú, a las cuales actualmente conocemos como Apalotremus major y Urupelma peruvianum. Claramente no eran Hemiragus en lo absoluto. Y en segunda se percataron de que una especie descrita en 1875 con material proveniente probablemente del Pico de Orizaba en Puebla, México, bajo el nombre de Cyrtopholis pernix, era de hecho muy similar a Hemiragus cervinus y también tenía las distintivas setas de tipo 6. Es por esto que la sacaron del género Cyrtopholis para transferirla a Hemiragus, formando la combinación Hemiragus pernix. Y en tercer lugar, se dieron cuenta de que las Spelopelma de Gertsch en realidad compartían numerosas características con Hemiragus. A pesar de que ni Hemiragus cervinus ni pernix eran especies adaptadas a cuevas como el género Spelopelma, otras características delataban que ambos grupos eran en realidad el mismo grupo, siendo una de las más importantes el hecho de que las setas urticantes de Spelopelma elioti eran precisamente de tipo 6. Tomando en cuenta toda la nueva información, no quedó de otra más que sinonimizar a Spelopelma con Hemiragus, por lo que todas las especies que Gertsch describió en Spelopelma pasaron a ser parte del género Hemiragus. Y adicionalmente describieron 6 especies nuevas de Oaxaca, Ciudad de México, Morelos, Guerrero y Estado de México, expandiendo aún más el rango de este aparentemente muy diverso género. Llegamos hasta la actualidad. Desde esa primera revisión en 2003, el mayor avance ha sido aportado por 2 trabajos publicados en 2014 y 2018 por los mexicanos Jorge Mendoza y Oscar Frank, quienes son actualmente los principales aracnólogos trabajando con el género Hemiragus. Primero que nada, ya se tienen bien identificadas las 2 características que definen a este género. La primera es desde luego las setas urticantes de tipo 6, que son exclusivas para este tipo de tarántulas. Una cosa muy peculiar, hablando de estas setas, es que nunca se ha observado que las usen. A pesar de que en teoría cumplen un rol defensivo, ninguno de los investigadores que ha trabajado con estas tarántulas ha visto jamás a una Hemiragus frotar su abdomen para liberarlas como en el resto de tarántulas. Así que se desconoce si estas setas realmente cumplen con alguna función en la actualidad. Y la segunda característica diagnóstica es que en las coxas, que son estos segmentos que conectan las patas con el prosoma, Hemiragus tiene unas proyecciones o picos en la parte ventral, aquí. Como podrán ver en comparación con otros géneros de tarántula, solo Hemiragus tiene estas estructuras. Otro avance es que ahora tenemos un mucho mejor entendimiento de la tremenda diversidad de especies que alberga el género. Hasta la fecha se han descrito 27 diferentes, siendo estas Hemiragus chilango en Ciudad de México, Hemiragus calevi y Hemiragus peresmilesi en el estado de Chiapas, Hemiragus ocellatus en estado de México, Hemiragus embolulatus, Hemiragus gertzi, Hemiragus papalotul y Hemiragus valdesi en Guerrero, Hemiragus costic y Hemiragus diablo en Morelos, Hemiragus benza, Hemiragus pilstili, Hemiragus erus, Hemiragus franquei, Hemiragus grieta, Hemiragus wichi, Hemiragus redeli y Hemiragus sprausi en Oaxaca, Hemiragus nahuanus, Hemiragus Puebla y Hemiragus pernix en Puebla, Hemiragus aqueronteus en Querétaro, Hemiragus elioti y Hemiragus stygius en San Luis Potosí, Hemiragus mitchellii en Tamaulipas
y Emirragus cervinus, de la cual, como ya dijimos, no tenemos información de dónde habita más allá de saber que está en México. Y también tenemos a Emirragus lochti de Estado de México, que se me olvidó meter en el guión original. Pero esta tremenda diversidad no acaba aquí. De acuerdo con comunicación personal que he tenido con Jorge Mendoza y con registros de otras personas, parece ser que todavía quedan, escuchen bien, varias decenas de especies sin describir. Estoy hablando de 50 o más. Por poner un ejemplo, únicamente en la localidad de Emirragus embolulatus también habitan otras 2 especies aún sin describir. Así que, si en realidad queda una cantidad tan abismal de especies sin describir, esto significa que Emirragus es el género de tarántulas más diverso en todo el mundo. Independientemente del número de especies que sean, a toda esta diversidad la podemos separar en 3 grupos en función de sus hábitos. En primer lugar tenemos a las especies epígeas, aquellas que no tienen ninguna adaptación o afinidad por las cuevas. Estas especies normalmente habitan en bosques templados de pino y encino, entre altitudes que van desde 1500 hasta 3100 metros sobre el nivel del mar. Todas las especies epígeas tienen setas urticantes y estas pueden estar dispuestas ya sea en un solo gran parche en el dorso del opistosoma, 2 parches separados en el dorso o 2 parches a los costados. Estas especies se pueden encontrar debajo de troncos o rocas, debajo de las cuales, a diferencia de la mayoría de tarántulas terrestres, no crean ningún tipo de madriguera o telaraña extensiva. Como ejemplos de este grupo podemos nombrar a Emirragus chilango, Emirragus eros y Emirragus frankei. En segundo lugar tenemos a las especies troglobíticas. Estas son las especies que están completamente adaptadas a la vida en las cuevas. A estas especies se les puede encontrar en distintos rangos de profundidad en los sistemas de cuevas, usualmente yendo entre 50 a 600 metros de profundidad. Sin embargo, el récord lo tiene Emirragus grieta, la cual ha sido encontrada a más de 800 metros de profundidad en el sistema de cuevas Huautla, que es donde habita. En estos entornos, las condiciones son completamente diferentes al exterior, y los organismos se ven obligados a adaptarse a ellas. Entre las adaptaciones que podemos encontrar en las especies troglobíticas está la pérdida parcial o total de la pigmentación, la reducción o directamente desaparición de los ojos, y unas patas proporcionalmente muy largas que les ayudan a tener un sentido del tacto más desarrollado. Otra de las adaptaciones que tiene este grupo es la pérdida total de las setas urticantes, lo cual es el único caso conocido de este evento evolutivo en tarántulas. Si bien hay muchas otras tarántulas sin setas urticantes, en esos casos es porque sencillamente nunca las evolucionaron. Pero aquí tenemos tarántulas que vienen de ancestros que sí tenían esas estructuras, y las perdieron de manera secundaria. Y finalmente, para añadir a la lista de cosas inusuales que tienen estas tarántulas, tenemos la forma en la que tejen sus ovisacos. A diferencia del resto de tarántulas que los tejen en el piso y posteriormente los pliegan en una bola móvil, estas tarántulas los tejen en forma de hamaca, quedando suspendidos en el aire y sin la posibilidad de moverlos. Es la verdad una conducta bastante única e interesante. Estas tarántulas tampoco forman ningún tipo de madriguera y en su lugar viven libremente en las cuevas de forma errante y buscan huir rápidamente a grietas en las rocas cuando se les molesta. Dentro de este grupo tenemos 8 especies únicamente: Emirragus stygius, Emirragus puebla, Emirragus redeli, Emirragus grieta, Emirragus mitchelli, Emirragus acheronteus, Emirragus calevi y Emirragus sprausi. Y como tercer grupo tenemos a las especies troglofílicas. Estas son especies que se encuentran en un punto medio de adaptación de vida a las cuevas, encontrándose normalmente en partes poco profundas, nunca más de 100 metros de profundidad, pero eventualmente también habitan en los exteriores de las cuevas. En estas especies también podemos observar ciertas características presentes en el grupo de las troglobíticas, pero menos exageradas. Por ejemplo, encontramos una reducción de los ojos, pero estos siguen estando completos y funcionales, o una pérdida menos marcada de la coloración. En este grupo encontramos las formas más variadas de parches de setas urticantes, teniendo desde cosas como el parche con forma de mariposa de Emirragus papalotul, los parches con forma de ojos de Emirragus ocellatus o el parche con forma difusa de Emirragus diablo. Finalmente, este grupo también hace sus ovisacos con forma de hamaca. Entramos ahora a un campo en el cual falta mucha información todavía, que es entender qué lugar tiene este género en el árbol evolutivo de las tarántulas y cómo su historia evolutiva nos dejó los patrones de distribución que observamos actualmente. A ver, vamos con lo primero. Lamentablemente apenas si se han hecho análisis filogenéticos incluyendo a Emirragus. Solo han habido 2 y de estos solo uno fue con información molecular. La presencia de las setas urticantes en el opistosoma parece sugerir que estas tarántulas forman parte de la subfamilia Theraphosinae. Sin embargo, Emirragus no cumple con las características diagnósticas de ninguna de las 3 tribus de esta subfamilia, Apalopini, Theraphosini y Gramostolini, así que en cualquier caso formaría su propia tribu en ese escenario.
Pero el detalle aquí es que sí, Hemiragus tiene setas urticantes, pero estas son del tipo 6, mientras que las del resto de Teraphosine son de tipo 3, y al final del día hay otras dos subfamilias que también han evolucionado setas urticantes por separado, más aparte Canquamo marquesi, que es un misterio aparte. Y la filogenia con ADN tampoco nos ayuda mucho, ya que solo incluyó a miembros confirmados de Teraphosine, a un miembro de Hemiragus y a una Ichnocolus, y si bien este acomodo puede significar que en efecto Hemiragus es sencillamente el miembro más basal de Teraphosine, esto no descarta la posibilidad de que si se añadieran otras tarántulas como la subfamilia Avicularine, la topología cambiaría. Si me lo preguntan, la hipótesis más razonable me parece la que sugiere que Hemiragus es el miembro más basal de Teraphosine, siendo grupo hermano de las 3 tribus mencionadas, pero hasta que no se haga otro análisis filogenético incluyendo a Hemiragus y con un muestreo más extensivo de otras subfamilias de tarántulas, todo esto queda solo en el terreno especulativo. Lo único que tenemos por seguro es que estas tarántulas han existido por un largo tiempo. Gracias a la preservación en ámbar, en 2008 se descubrió un ejemplar de Hemiragus proveniente de Chiapas con una edad de entre 22 y 26 millones de años. Este representa a uno de los únicos 3 fósiles de tarántulas conocidos por la ciencia, y es sumamente especial, ya que los otros 2 son géneros extintos, pero en este caso tenemos la confirmación de que estas tarántulas modernas llevan millones de años aquí. Para cerrar, pasemos al tema que más me vuela la cabeza con estas tarántulas. Si vemos el patrón de distribución de las especies troglobíticas, veremos que están dispersas por todo el país. Sin embargo, todos estos sistemas de cuevas que habitan están completamente aislados los unos de los otros, y por lo que pude investigar, en ningún punto de la historia estuvieron conectados todos entre sí. Y dado que estos animales pasan toda su vida dentro de las cavernas, es altamente improbable, por no decir absurdo, pensar que la presencia de estas tarántulas en cuevas a lo largo de todo el país es producto de migraciones de ejemplares de un sistema de cuevas al otro. Además, hay pistas en la morfología que apuntan a que, en efecto, no todas las especies troglobíticas están relacionadas. Por ejemplo, las especies Hemiragus redeli, Kalevi y Sprausi tienen órganos estriduladores, es decir, los que permiten a las tarántulas producir este sonido. La situación es que ninguna otra especie troglobítica tiene estas estructuras, pero ¿saben quién sí las tiene? Las especies de Epígeas, Hemiragus pernix, Frankeii y Perez millesi, así como las troglofílicas Hemiragus bilstili y Nawanus. Toda esta información inevitablemente nos lleva a la extraña pero sumamente interesante conclusión de que la mayoría de estas especies evolucionaron las adaptaciones troglobíticas por separado a partir de ancestros epígeos diferentes. Si bien esta conclusión parece ser la más lógica, al final desemboca en aún más dudas. ¿Qué tiene este género que lo hace tener una predisposición a adaptarse en la vida de las cuevas? ¿Por qué ningún otro género de tarántulas en México ha hecho lo mismo ni una sola vez? ¿Cuáles son las especies epígeas más cercanas a cada especie cavernícola? ¿Qué patrones de dispersión nos dieron la distribución actual de este género? ¿Por qué este género está limitado al oriente del país únicamente? ¿De dónde viene toda la diversidad sin precedentes de este género? Todas estas son preguntas a las cuales todavía no tenemos una respuesta, pero espero que se queden dando vueltas en sus cabezas ya que reflejan todos los misterios que todavía alberga el género de tarántulas más interesante del mundo y que es 100% mexicano, Hemiragus. Bueno amigos, eso fue todo por este documental. La verdad, la investigación que tuve que hacer para hacerlo fue un proceso en el cual me la pasé muy bien y aprendí mucho. Además de que, por si no se dieron cuenta, estas son mis tarántulas favoritas, así que es todo un honor tener el video más detallado del tema en todo internet. Otra cosa es que para los seguidores más antiguos del canal se habrán percatado de que este video tuvo un tono más serio y una edición más formal. Decidí experimentar con esto en este documental, así que díganme en los comentarios si les gusta este formato para los videos largos o prefieren el tono tradicional más light y con algo de bromas. Y finalmente quiero darle las gracias al doctor Jorge Mendoza, sí, el Jorge Mendoza del que hablamos en el documental. Él me dio autorización de usar sus fotos, que son la mayoría de las de este documental, ya que él ha sido la única persona con el privilegio de fotografiar estas tarántulas, y también me ayudó a resolver un par de dudas que tuve mientras escribía el guión. Respecto a las fuentes... Es broma, ya saben que están en la descripción. Bueno, si llegaron hasta el final y entendieron todo el documental, comenten Stygius y no duden en suscribirse y darle like para apoyar al canal. Nos vemos en la próxima.